Bienvenidos a la segunda clase del curso Prácticas Ecosostenibles en tiempos del COVID-19. El objetivo de la clase de hoy es reconocer técnicas de compostaje con materiales reutilizados. Primero, tenemos que comenzar con algunos conceptos claves para entender la técnica del compostaje. Entonces, lo primero es reconocer el concepto de basura. ¿Qué es la basura? Son residuos, desechos que nosotros tenemos en nuestro hogar, en la industria, en los restaurantes, todo lo que ya no utilizamos. Y podríamos clasificar esta basura de acuerdo a sus características. Entonces tenemos residuos inorgánicos que corresponden a todos aquellos que no sean de origen animal, vegetal o que haya tenido vida. Todo lo inorgánico, lo plástico, ¿ya? Los residuos orgánicos, por lo tanto, serían aquellos como restos vegetales, restos de hoja, restos de carnes, a lo mejor. Esos corresponderían a residuos orgánicos. También tenemos la basura electrónica, que son todos estos aparatos que nosotros utilizamos y que en algún minuto dejan de funcionar, como los microondas, los computadores, celulares, todo lo que utilice, ¿cierto?, electricidad para funcionar principalmente. También existen los residuos peligrosos, que son desechos que en general requieren una manipulación más delicada y que no pueden llegar y ser tirados a la basura, por ejemplo, como los restos que se utilizan en los consultorios, agujas, que son materiales que podrían ser contaminantes para otras personas, o también residuos químicos, como se utilizan en las industrias, en los laboratorios. Tenemos diferentes tipos de residuos, finalmente. Entonces, ¿cuál es el problema de estos residuos? En Chile en particular existen, de acuerdo a la información del año 2018, aproximadamente 38 rellenos sanitarios. Y estos reciben residuos desde diferentes municipios. Y de estos residuos que se eliminan, el 50% corresponden a residuos orgánicos, que aquí estarían todos los que habíamos conversado al principio, vegetales y animales. ¿Cuál es el problema de estos rellenos sanitarios? Es que, como se descomponen estos residuos, se emiten gases de efecto invernadero. Como habíamos conversado en la clase anterior, estos gases son contaminantes de la atmósfera y por lo tanto generan un efecto invernadero aumentando la temperatura del planeta, favoreciendo así el cambio climático. Entonces, por eso es un problema esta basura. En este contexto, en Chile, una persona produce aproximadamente 1,25 kilos de basura de manera diaria, ¿ya? Eso es aproximadamente lo que genera un individuo. Y de ese kilo punto 25, el 50% corresponden a residuos orgánicos y que van a ir a quedar en los rellenos sanitarios. Según información del Ministerio del Medio Ambiente, en el año 2016 se generaron 7.7 millones de toneladas de residuos municipales. Por lo tanto, la mitad de eso, aproximadamente 3.7 millones de toneladas, corresponden a residuos orgánicos. ¿Ya? Para que tengan ahí una idea de la cantidad de residuos que se van a los rellenos sanitarios. ¿Qué se está impulsando actualmente? La idea, el concepto de basura cero, que finalmente lo que busca es que toda esta basura o residuos de productos o servicios que existen puedan ser recuperados, evitando así que lleguen a los rellenos sanitarios o vertederos o que sean incinerados. Actualmente nosotros hemos estado en una economía lineal. ¿Qué significa eso? Que la empresa, la industria obtiene materias primas, luego usa estas materias para elaborar un producto que luego es desechado. Esa ha sido nuestra economía lineal. Y hoy en día también se habla
en esta cultura de la basura cero, que tengamos una economía circular. Es decir, se obtienen las materias primas, luego se diseña un producto que sea sostenible con el ambiente, se produce, se reelabora, se distribuye, las personas lo consumen, lo utilizan, pero cuando llegamos al final de su utilidad, este se vuelve nuevamente a utilizar en un concepto de reciclado, en donde se valoriza este desecho y vuelve a ser utilizado para la producción de nuevos materiales, otro uso, ¿cierto? Entonces, así disminuimos los desechos residuales. Siempre vamos a tener desechos, lo más probable. En todo proceso, como les decía en la clase anterior, cada vez que el hombre interviene, hay un efecto. No es que no pase nada en la naturaleza, pero tenemos que tratar de que ese impacto sea el menor posible. Entonces, dentro de esta lógica de la economía circular, nosotros podemos hacer varias acciones. Primero, evitar generar residuos. Tratar de que nuestro consumo sea el menor posible para generar la menor contaminación también al medio ambiente. Ya, tenemos que ocupar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, voy a pasar al siguiente nivel, que sería la reutilización. ¿Qué significa? Que yo tengo un material que lo voy a seguir dándole el mismo uso, lo voy a reutilizar. Por ejemplo, aquí están las botellas plásticas, ¿cierto? Esas deportivas que uno reutiliza, los recipientes, pero no le doy un nuevo uso. Sigue siendo el mismo aparato, la reutilización. O cuando uno tiene una ropa que ya no le gusta y la dona, pero la persona sigue utilizando la misma prenda. Entonces estoy reutilizando. Es acondicionar el residuo que yo tenía, limpiar, desarmar y se le sigue dando un uso. Una cartera, zapatos, ¿cierto? Que uno finalmente no elimina, sino que lo vuelve a reutilizar. En el siguiente nivel tendríamos el reciclaje, que aquí sí ya hay un procesamiento. Yo tomo un material, un residuo, y tiene que sufrir un tratamiento para así obtener la materia prima y así volver a generar otro producto, a lo mejor o el mismo, pero yo reciclo. Por ejemplo, aquí estarían las botellas de vidrio, que cierto se rompen, después eso se transforma y se vuelve a utilizar el vidrio a lo mejor o en otras botellas o con otros usos. Entonces, en este proceso del reciclaje se le da una valoración energética a este material, los Tetra Pak también están, el cartón, que se pueden reciclar. Y, por lo tanto, tenemos una eliminación mucho menor de la que hubiésemos tenido al principio si no hubiésemos pasado por todas estas etapas. ¿Dónde se puede hacer esto? En Chile tenemos puntos verdes y puntos limpios. Los puntos verdes corresponden a estos contenedores que son de acceso público y por lo tanto van a recibir residuos específicos, los que van a ser almacenados y enviados a ciertas instalaciones para su valoración o eliminación, dependiendo de lo que sea. Entonces tenemos puntos verdes. Y los puntos limpios también corresponden a espacios en donde están ubicados de acceso público, pero aquí requieren un pretratamiento para y luego ser enviados a centros de acopio, ¿ya? Que también van a sufrir una transformación, pero son puntos limpios. Aquí, por ejemplo, tengo la imagen de plástico, vidrio, cartón, latas, todo esto son espacios. Ahora, de pronto uno está en la ciudad y no sabe dónde ir, no conoce, o a lo mejor como ustedes recién se están aproximando a estas ideas, estas tendencias que está impulsando diferentes organizaciones, el país. Entonces, hay un sitio web en donde usted puede ubicar, yo soy de Quilpué, entonces, ¿dónde reciclar? Y ahí está rechile.mma.gov.cl/donde reciclar/. Y ahí usted puede entrar
escribir su calle y le van a aparecer en color verde o en azul el punto verde o el punto limpio. Entonces, ahí les dejo un dato que puede ser interesante para ustedes para entrar en esta cultura de la economía circular. Bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos en esta idea del reciclaje. Entonces, uno puede hacer muchas cosas desde la casa. De eso se trata el curso, que sean prácticas ecosostenibles. Entonces, desde acá podemos ahorrar electricidad, desenchufando los aparatos eléctricos, manteniéndose informados acerca de las nuevas prácticas, no imprimir las boletas de consumo, recíbalas por correo electrónico, imprima menos papel. También podría evitar el uso de secadoras, de aparatos eléctricos como el secador de pelo, dejando que las cosas se sequen al aire, tomar duchas más cortas, reciclar, el compostaje, que es lo que vamos a ver hoy día. Otras cosas que podría hacer fuera de su casa, desplazarse en bicicleta. Cuando podamos salir, tratar de utilizar otros medios de transporte que no sean contaminantes, llevar su propia bolsa, hoy en día ya es ley, así que llevar su bolsa para la compra, no usar plástico, donar lo que no utilizan. Y cosas que podríamos hacer en el trabajo, intentar generar menos basura y el uso eficiente de la energía. De pronto uno está en la oficina, en algún trabajo, están las luces prendidas, entonces apagarla, tratar de pequeñas acciones, como hablábamos el otro día, que pueden hacer una diferencia. Entonces, dentro de esta dinámica, de esta forma de ser, los residuos orgánicos, como pueden tener un origen animal y vegetal, nosotros los podemos tratar, podemos hacer algo con ellos, particularmente con los residuos orgánicos de tipo vegetal, ¿ya? Y para ello existen distintas formas de tratamiento. Una es la que nosotros vamos a ver, que es el compostaje. Otra es el vermicompostaje, en donde se incorporan las lombrices rojas californianas. Para ello se requieren otras condiciones, hay que tener cuidado también porque las lombrices son animales, por lo tanto hay que cuidarlos. Y la digestión anaeróbica, que es otro proceso que nosotros no vamos a ver hoy. Vamos a dedicarnos solo al compostaje. Según el informe del Banco Mundial, solo el 5,5% de los residuos se compostan, según dato del año 2018. Y acá en Chile solo el 0,4% de los residuos se compostan. Entonces, ahí tenemos un índice muy, muy bajo, por lo tanto, esta es una oportunidad para que comencemos a compostar. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso de transformación de materia orgánica vegetal para obtener el compost. ¿Y qué es el compost? Es el producto resultante del proceso del compostaje, que es rico en nutrientes y sirve como abono para las plantas y el suelo. Como una, si lo pudiéramos decir en palabras así como simple, es como una tierra negra, muy negrita, rica en materia orgánica, y eso es el compost, ¿ya? Es un proceso que uno estimula a través de una organización en un recipiente, entonces obtiene un compostaje, hace el compostaje, obtiene el compost, ¿ya? Para ello, nosotros vamos a requerir como dos materiales. Uno que es el material verde, que son todos los restos de frutas, verduras, frutos secos, hojas de té, café, cáscaras de huevo. También se puede utilizar cerveza y vino, pero avinagrado, una vez que ya está malo, ya no se puede consumir, ahí también se puede utilizar en el compostaje. Y otro material es el material café, y este corresponde a ramas, hojas de jardín, restos de poda, cajas de huevo, trozos de corcho, acerrín, papeles, cartón. Todo eso nosotros podríamos considerarlo como el material café. Entonces, ¿cómo se arma la compostera? Primero, yo tengo que tener en mi casa o en mi departamento, ¿cierto?,
un recipiente en donde previamente yo vaya acumulando, dejando todos estos residuos de frutas o verduras. Entonces, tener en mi cocina un recipiente, una cajita, algo que yo pueda tener un contenedor orgánico de manera constante de ir dejando ahí. Por ejemplo, si estoy cocinando, lo voy dejando aparte de los otros residuos de mi casa. Y tener un recipiente grande o un recipiente aparte en donde yo voy a hacer la compostera. Dice, ahí va a ir material café y material verde y se va alternando. Como muestra acá la imagen, la idea es que tengamos al menos unos 10 centímetros de material café y luego otros 10 centímetros de material verde. Yo tengo un recipiente más grande, entonces organizarlo de esa manera. Entonces yo previamente en mi vida diaria voy acumulando estos residuos verdes, de material verde, y luego cuando tengo el tiempo voy armando mi compostera. ¿Ya? Entonces, generalmente la idea es que tenga 50-50 de cada componente, que tenga, nunca llenar el recipiente en su totalidad, porque yo tengo que revolver este material. Entonces lo voy dejando ahí unos días, después una vez por semana lo voy revolviendo y voy armando nuevamente las capas de material café y material verde. Se espera en una caja grande, en un recipiente grande, que al cabo de 5 o 6 meses yo tenga compost. Pero también si lo hago en menor tamaño, voy a tener en menor tiempo el compost. Y ahí depende del tamaño de que uno trabaje. Entonces, el principio es tener un contenedor de materia orgánica, vegetal, para mi casa, y tener un recipiente en donde yo voy a realizar el compostaje. ¿Qué variables debo controlar o estar atento, pendiente? A la temperatura del compost. ¿Ya? Para ello, se recomienda que la compostera esté en un lugar a la sombra, que no llegue tanta luminosidad para evitar que se seque, y airear regularmente. Mover con una pala, con una pala de jardín, si es pequeño, si es más grande, a lo mejor una pala más grande. Controlar la humedad de esta compostera. Tiene que mantener una humedad, no que esté goteando, ni tampoco que esté seca, porque si no, no se va a favorecer el proceso de descomposición y de transformación que tiene que sufrir. Entonces, vigilar que tenga la cantidad de agua apropiada, y si está muy seca, agregar materia verde. Si está muy húmeda, agregar materia café. Serían estas hojas secas, cartones, cosas que absorban la humedad. Y para controlar el pH, evitar agregar cítricos, limón, cáscara de limón, cáscara de naranja, porque eso acidifica y no va a favorecer el proceso. Entonces, tener en cuenta estas variables. Acá tengo varias imágenes de distintas composteras. Ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué materiales uso? No puedo salir a comprar, ¿cierto? Porque estamos en cuarentena. Entonces, bueno, la idea es que usted pueda utilizar elementos que tenga en su casa. Ese es el principio. No que tenga que ir a comprar algo, ni ponerse a fabricar algo a lo mejor. ¿Ya? Ahora si lo quiere hacer, bienvenido, pero en el principio es que usted utilice lo que tiene. Entonces, acá tenemos una imagen de jabas de bebida que está haciendo como compostera. Entonces están almacenadas y ahí va poniendo las capitas de materia café, materia café. Otro que es un poco más elaborado, que es como un tarro de basura, ¿cierto? Que tiene como una compuerta en donde va a ir sacando este compost, finalmente, va a ir cosechándolo, que eso lo vamos a ver en otra sesión. Entonces aquí tenemos como dos diseños plásticos que podría uno utilizar. Ahora, si se fijan, también tiene aireaciones, tiene orificios, ¿para qué? Para que esto, la energía, que la temperatura, se regule la temperatura, la humedad y permita la circulación de aire. ¿Ya? Otro modelo acá,
que tenemos, uno mucho más elaborado, estos se compran, que son de greda, son recipientes de greda apilados y que también tienen el mismo principio, orificio, y para ir utilizando y armar los niveles. El otro es una representación que podrían ser perfectamente macetas, que es como similar a las de greda, pero acá macetas plásticas podrían ser. Si yo tengo macetas en la casa que no uso, puedo apilarlas y ahí armar mi compostera. Otras que son como las que uno siempre ve o como que asocia más a compostera son las de madera. Entonces, en las de madera, si ustedes se fijan, está la con tapita más elaborada, se ve bonita, la madera está cepillada, ¿cierto? Podría tener un recipiente así en mi casa y abajo ir sacando el compost que se va produciendo. O sencillamente un recipiente de manera humilde, pero muy efectivo, que son las cajas de tomate, las cajas de verdura, que funcionan también espectacular. O sea, yo de ese tipo he tenido en el colegio donde trabajo y funciona muy bien, así que una cajita de madera muy práctica y que a lo mejor ustedes puede que tengan en su casa o algo similar. Otro ejemplo, baldes. Baldes de pronto que uno tiene en la casa, si ha hecho una reparación en la casa y le quedaron unos baldes de pintura, de algún material, ¿cierto? Y está por ahí en el patio, entonces también lo puede adaptar, puede hacerle una compuerta para poder sacar después el compost, los orificios y ahí organizar el material. Otra opción, ya, no tengo nada de eso, malla metálica. Una malla metálica en circular, se amarra y ahí uno va armando las capas de materia verde, materia café y funciona también muy bien. O sea, yo eso también lo he hecho en la escuela, el de metal, y se demora igual un tiempo, obviamente. Lo que sí hay que tener el espacio para poder armar un recipiente como ese, pero también no les pasa nada, funcionan súper bien. Otro ejemplo, con ladrillo. Ya es un poco más, pero puede ser también que ustedes tengan en su casa ladrillo, así que también lo pensé como una alternativa de diseño. Ahí ustedes pueden tener otras ideas. Y este que me gusta mucho, que es con botellas. Así como, no tengo nada de esto. Incluso estoy en un departamento, a lo mejor no tengo ni patio donde tener mi compostera. Y uno dice, no, ¿cómo voy a compostar? ¿Dónde lo voy a hacer? Y uno lo puede hacer con botellas plásticas, estas de 1,5 litros, de 3 litros, de cualquier marca, de su preferencia. Puede usar cualquiera de estas composteras con las botellas, cortarlas y armar. El mismo principio, orificio, materia café, materia verde, voy armando las capitas y tengo mi compostera mucho más pequeña. O también estos bidones, yo sé que muchos tienen en las casas con el agua que compran y también son bastante prácticas. Entonces, opciones hay muchas para compostar. Esas alternativas, de hecho, yo creo que esto depende mucho de la decisión de uno, de querer hacer cosas en esta línea de la conservación, de cuidar el ambiente, porque como decíamos el otro día, en realidad es mucho más fácil olvidarse. O sea, voto algo y me olvido a dónde va, qué sucede, pero si yo ya estoy consciente del daño que puedo generar o con mis acciones, uno se puede hacer parte y puede entonces hacer acciones como estas que son pequeñas, pero que pueden generar un gran cambio si lo hacemos entre todos. Entonces, esa es la invitación del tema del compostaje y para poder materializar esto, vamos a seguir en esta ruta del aprendizaje. Entonces, vemos esta clase, que es la clase 2, y hay un video. Yo les dejé un video que es cómo hacer compost en botellas de plástico, pero dentro de la casa, y es bien especial porque la hace en macetas, con plantas.
o supuestamente debería tener plantas, pero es muy atractivo ahí en la persona que explica. Espero que les ayude, los oriente y les sirva y que finalmente se entusiasmen en hacer este tipo de prácticas, que es el compostaje. Un trabajo personal, que hay una guía de compostaje domiciliario, para que lo lean también, muy cortito, y la actividad práctica. Y aquí yo creo que es donde ustedes tienen que aplicar todo lo que hemos revisado con la implementación del compostaje en su casa. Entonces, para ello, le propongo ahí unas preguntas clave para pensar dónde va a ser el compostaje, cómo se va a organizar, de qué material lo va a hacer, ¿ya? Entonces ahí usted lea la guía, responde, no imprima la guía, puede responder en un cuaderno aparte, solo para orientarlo. Y ahí yo creo que se puede entusiasmar y motivar y ojalá de aquí a un tiempo más pueda tener su propio compost, que es la idea. El tiempo aproximado de esto lo tengo pensado como en 3 horas para que usted pueda implementar el compostaje. Entonces, con toda esta, considerando la lectura, considerando los videos y haciendo la guía, más o menos unas 3 horas de trabajo. Así que espero que les vaya muy bien, que puedan ejecutar estas acciones de compostaje y que podamos seguir aprendiendo entre todos. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.